Buenos días, ¿qué tal? Eh, le he pasado a Luz un audio para que compartiera en el grupo porque habíamos quedado que esta sesión sería en streaming vía YouTube Live, pero la Consellería a través del centro nos está proponiendo que utilicemos Wemex, que es una aplicación que están diseñando y que no estará activa hasta la semana que viene. Entonces, como tampoco he podido ver cómo funciona lo del YouTube Live, eh, para que sea un espacio privado entre nosotras y no público, pues bueno, he pensado que esta primera sesión, la semana que viene intentaremos ya hacerla en directo, esta primera sesión hacerla así como en diferido, ¿vale? Otra cosa importante es que cada una de estas sesiones, como serán un poquito más cortas, porque voy a intentar sintetizar al máximo la reflexión, ya que no que este espacio no es tan próximo ni tan afectivo como es la clase presencial, entonces sintetizaré al máximo la propuesta teórica y la completaré con una pequeña reflexión o tarea que colgaré en Aules, que será el espacio que compartiremos hasta que funcione, perdón, lo compartiré en el Drive, que es el espacio que utilizaremos hasta que funcione Aules. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar entonces. Ya os digo, intentaré ser lo más sintético posible, hacer corto el vídeo eh, para que dediquéis la otra parte del tiempo académico que sobraría hasta completar las 3 horas con la reflexión o el ejercicio, la tarea que os propongo en Drive. Bien, por hacer un pequeño resumen o por intentar aterrizar un poco en dónde estábamos, os recuerdo que estas últimas semanas estábamos hablando de lo que nos proponía el currículum de la asignatura a través del concepto de liderazgo y poder. Bien, después de dedicar un par de sesiones a hacer una crítica al concepto de liderazgo y que nos pareció a todas que era un concepto algo patriarcal, hemos buscado alternativas terminológicas y conceptuales para sustituir estas dos aproximaciones teóricas, ¿no? Que serían la teoría de liderazgos y la teoría del poder social. Eh, entonces hemos estado hablando de conceptos o de términos vinculados al poderío social con Villasante, también a la sororidad, al empoderamiento, ¿vale? Estáis un poco, ¿no? en esta línea. Bueno, pues esta sesión quería traer otra alternativa terminológica a través de la autora Verónica Gago. Verónica Gago es una socióloga argentina que bueno, se hizo reconocida por una teoría que estableció a partir de su tesis doctoral, que es la teoría de las economías barrocas, que yo no sé si hemos hablado en clase alguna vez de ella, y si no, pues ya dedicaremos algún día a hablar de ella, que es una teoría muy interesante sobre la acumulación capitalista. Y en este último tiempo se ha vinculado mucho al movimiento feminista argentino y sobre todo al movimiento vinculado a las huelgas feministas, al movimiento piquetero, también un poco, bueno, un poco no, de forma muy importante también en el movimiento a favor de la despenalización, perdón, del aborto en Argentina, que sabéis que está siendo muy potente. Y además, Verónica Gago ha empezado también una lectura a
a la deuda, al endeudamiento de las mujeres y de las familias para buscar, buscar una lectura feminista de este endeudamiento que para ella está muy vinculado con, con el hecho de la dicotomía público-privado, y entonces para ella el espacio privado se endeuda y la carga de esa deuda privada está sobre los hombros de las mujeres. Pero bueno, bien, simplemente era por situar a la autora en los trabajos que está llevando a cabo. Es una autora muy interesante que a mí me gusta mucho y vamos un poco a hablar de ella. ¿Vale? Bueno, os comentaba que estamos intentando aproximarnos a términos, conceptos, teorías o prácticas que despatriarcalicen la idea del liderazgo y el poder, y en este caso Verónica Gago nos propone el término potencia feminista, que es el término con el que vamos a tratar en esta sesión. ¿Vale? Para Verónica Gago, la potencia feminista es una alternativa al poder. Y por ello no es un poder en sí mismo. Bueno, sí es un poder en sí mismo, pero que corre en paralelo al poder institucional, ¿vale? De esa manera, lo que pretende Verónica Gago con esta idea de la potencia feminista es no buscar la determinación que se da en las capacidades de cambio y transformación que hasta el momento hemos evidenciado con otras prácticas de resistencia más vinculadas a movimientos sociales masculinizados, como podría ser la lucha obrera, sino que lo que pretende es que transformemos, que indeterminemos esas capacidades de cambio y transformación para abrir un campo mucho más amplio que ya se está dando a través del movimiento feminista, ¿vale? Esta es un poco la idea inicial. Bien, de esta manera ella nos dice que el movimiento feminista hasta el momento ha sido capaz, sobre todo en estos últimos años, de identificar los desplazamientos que para ella se ejercen de los límites de la obediencia. Quiero decir que para Verónica Gago el feminismo en estos últimos años ha sido capaz de cuestionar, de transformar ese espacio de obediencia que teníamos a la hora de ejercer el poder, ¿no? El poder de carácter social, poder romper la dinámica que se daba en esa transformación. Repito que no sé, que igual me he perdido un poco. Ella nos dice que el feminismo ha sido capaz de hacernos entender que aquello que podemos transformar tiene que salir de los límites de la obediencia. ¿Vale? El feminismo ha sido capaz de experimentar ese desplazamiento a través de sus manifestaciones, de sus huelgas, de sus iniciativas, de sus prácticas. Cuando el feminismo ha sido capaz de experimentar el desplazamiento de esa obediencia al poder institucional, cuando ha sido capaz de experimentarlo en sus propias carnes,
ha sido capaz, valga la redundancia, de ser consciente de esa potencia. ¿Vale? No sé si se entiende. Voy a volver a repetirlo. Hasta el momento, el feminismo realizaba una serie de acciones y para ella, en estos últimos tiempos, o en estas últimas incluso décadas, quiero decir que, que para ella yo creo que entiende que el feminismo en todo su amplio recorrido histórico, en cada momento ha sido capaz de experimentar en su propio movimiento la transformación de la que era capaz. ¿Vale? Y eso se hace cuando comprueba que puede desplazar los límites de la obediencia. ¿Vale? Nosotras obedecemos sin cuestionar nada. Pero cuando experimentamos, descubrimos, somos conscientes de que desobedecer facilita es la transformación social, y entonces en ese momento nos decimos a nosotras mismas, ostras, es que yo seguía este camino de obediencia, pero al transgredirlo me he dado cuenta de que las cosas se pueden cambiar. ¿Vale? Esta es la idea. Entonces, para ella, el feminismo tiene esa potencia de transformación porque experimenta los desplazamientos que se están dando en los límites en los que nos hacen obedecer, ¿vale? En la que se ejerce el poder institucional. ¿Vale? No sé si lo he explicado para que se entendiera o... Okay. Bien. Entonces, en ese sentido, la potencia feminista para ella tiene una doble lectura, ¿vale? Ella lo considera como la posibilidad de un contrapoder y también lo considera como la posibilidad de un doble poder, ¿vale? Vamos a ir un poco viendo estas dos posibles alternativas del ejercicio de la potencia feminista, ¿vale? Bien, en el primer caso, cuando hablamos de entender la potencia feminista como un contrapoder, no, perdón, voy a empezar con el doble poder, que me gusta más la idea. Cuando entendemos entonces la potencia feminista como un doble poder, ella lo plantea en términos de la pugna de legitimidad que da el poder ciudadano o el poder social con el poder institucional. Para que se entienda un poco, este concepto del doble poder es un concepto leninista de una aproximación leninista del poder. Porque Lenin fue capaz de identificar que en la Revolución Rusa el poder obrero se dio en un mismo momento, en un mismo tiempo con el poder del Estado ruso. Y entonces se daban los dos poderes a la vez y existía una pugna, una lucha de legitimidad de cuál era el poder de entre el Estado y los obreros, cuál de estos dos poderes era capaz de vencer en esa pugna de legitimidad, ¿vale? Esta idea del doble poder lo que nos hace pensar es que el poder del Estado se va a mantener permanente, no va a sufrir modificaciones, sin embargo, en esa pugna de los dos poderes, el poder social, en este caso con el ejemplo del poder obrero,
tiene la oportunidad de incrementar su capacidad de transformación mientras está en esa pugna. ¿Vale? No sé si se entiende. ¿Vale? Vamos si queréis al ejemplo de la despenalización del aborto en Argentina, ya que estamos utilizando esta autora. Cuando el movimiento feminista se configura como potencia, ¿vale?, frente al Estado, que es un Estado que pretende reprimir los derechos ciudadanos, en este caso el derecho al aborto, cuando esos dos poderes, tanto el feminismo como el Estado argentino, en este caso, pugnan sobre la legitimidad de su propuesta, despenalización frente a mantenimiento de la penalización del aborto, el Estado siempre no tiene capacidad, no tiene una amplia capacidad de legitimación, tiene la que tiene. Y entonces, porque tiene la capacidad que le ofrece su constreñimiento, ¿vale?, sus normas, sus instituciones, su burocracia, ¿no?, su formalidad. Sin embargo, el movimiento feminista es capaz de mucho más, de poder hacer mucho más. Un ejemplo claro sería, el Estado no puede manifestarse en la calle, no puede hacer huelgas, no puede ejercer un movimiento violento, a no ser que sea un movimiento violento legítimo a través de las fuerzas, que ya lo ejercen, claro, a través de las fuerzas del orden. Sin embargo, el movimiento feminista, por su capacidad flexible, por su capacidad adaptativa, maleable, puede ejercer una serie de acciones que van a facilitar su legitimación en esa demanda, ¿no? No sé si se entiende esta idea de los dobles poderes, ¿vale? Bien, si no, pues me podéis escribir con preguntas a partir del vídeo. Yo supongo que abajo se podrá escribir como si fuera cualquier vídeo del YouTube, ¿vale? Por el contrario, hemos dicho que la potencia feminista podría ir en la línea del doble poder o en la línea del contrapoder. Después veremos que son complementarios y a veces se da uno después de otro. ¿Qué significa que la potencia feminista puede ir en la línea de considerarse o de configurarse como contrapoder? Bien, Toni Negri, que es un autor marxista italiano, que se acerca un poco a esta idea del contrapoder, nos dice que cuando el Estado empieza a desintegrarse y en esa desintegración sus instituciones empiezan a perder esa capacidad que tenían del sostenimiento de las personas, de la generación de derechos y del mantenimiento de esos derechos, ¿vale? Cuando esto empieza a desintegrarse, ese poder oficial, ese poder institucional, ¿vale?, se va a encontrar a contrapoderes que van a ejercer ese papel que tenía el Estado y que el Estado, por una cuestión de negligencia, de intencionalidad, de olvido, lo que sea, no está ejerciéndolos. Y en ese sentido se observa
que, que, esa, que ese movimiento social va a ser capaz de generar poder por encima del Estado, porque el Estado no está ejerciendo su responsabilidad, se está desintegrando, ¿vale? Y en ese sentido, en el doble poder había como un igual a igual, ¿vale? Sin embargo, en el contrapoder lo que hace es que el movimiento social que está ejerciendo de contrapoder frente al Estado puede ser capaz de asumir esas funciones y de adueñarse de esa capacidad que tenía el Estado de ejercer poder, ¿vale? Y además Toni Negri nos habla, bueno, esto tampoco es muy importante, pero bueno, Toni Negri nos habla de que existen una serie de fases, ¿no? De que primero el movimiento social va a ser capaz de resistir frente al embiste de esa desintegración que tiene el Estado y que ejerce poder igualmente. Después de esta resistencia vendría una especie de insurrección, de revolución, de lucha, ¿no? Y por último, este contrapoder se generaría como poder constituyente en sustitución del Estado, ¿vale? No sé si me explico, ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplo, si os parece. Vamos a verlo a través del ejemplo de la violencia contra las mujeres. El Estado, en principio, tiene que ejercer el poder por el cual tiene que procurar que no se ejerza violencia contra las mujeres. El papel del Estado implica la protección, implica la atención a las víctimas, es decir, bueno, ya sabéis, vosotros sabéis un poco más en ese sentido que yo. Pero bien, ¿qué sucede? Que las mujeres siguen muriendo. Y como las mujeres siguen muriendo, el movimiento feminista es capaz de establecer, a través del ejercicio de esa potencia, como en términos de Verónica Gago, es capaz de establecer mecanismos de protección, de asistencia, de ayuda, de vigilancia. O sea, se entiende, ¿no? O sea que frente al desbaratamiento del Estado como, vamos a decir, como órgano de poder sobre nosotras, sobre la ciudadanía, ¿no? Frente a eso se generan contrapoderes que primero se resisten a, a esa desintegración y también a ese ejercicio del poder que hace el Estado, después establecen procesos de insurrección y por último generan poderes constituyentes, ¿vale? En sustitución de los poderes del Estado. ¿Vale? Si os aproximáis a la historia de cualquier movimiento revolucionario, funciona en esta línea que nos dice Antonio Negri, ¿vale? Del contrapoder, ¿vale? Pero quiero que de alguna manera lo acerquemos al movimiento feminista, ¿vale? Esta sería la idea. ¿Se ha entendido el ejemplo? No sé para qué pregunto. Yo creo que se ha entendido el ejemplo con el tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? El establecimiento, por ejemplo, de espacios seguros, de espacios comunitarios seguros, sería al final un poder constituyente de la dejación de funciones del Estado en ese sentido, ¿vale? Bueno, no sé si me explico bien a través de este sistema. Bien, resumiendo por ahora, ¿vale? Verónica nos propone el término potencia feminista
nos habla de que es una alternativa al poder, que además nos está ayudando a experimentar cómo somos capaces de desplazar los límites de la obediencia para poder conseguir cambios y transformaciones, y nos dice que esa potencia feminista se está dando, en este momento se está dando desde dos líneas, ¿no? Que ya digo, no tienen por qué ser contrapuestas, sino pueden ser complementarias y a veces secuenciales, quiero decir, primero va una y después la otra, ¿vale? Nos habla de que se puede, esta potencia feminista se puede dar desde un despliegue a través de un doble poder, ya hemos explicado, y a través de un contrapoder, ¿vale? Bien. Después, Verónica Gago nos dice que en esta línea de que lo que intenta ella un poco es incitarnos a ejercer esta potencia feminista, nos habla de una idea que además es una idea que es muy sugerente, que ella nos dice que el deseo tiene potencial cognitivo, ¿vale? Sigue con la idea de la potencia y lo potencial. El deseo tiene potencial cognitivo, ¿vale? Esta idea, vamos a hablar un poco de esta idea. Cuando nos dice que el deseo tiene potencial cognitivo, vamos a un poco analizar la frase, ¿vale? ¿Qué sería el deseo? Ese deseo de transformación, ese deseo de cambio, ese deseo contestatario, ¿vale? Bueno, pues el deseo sería el interés que tienen las personas, ¿no? Por poseer algo, ¿vale? Por tener la capacidad, por tener una capacidad, ¿no? Ese sería el deseo en esta idea, ¿no? Y entonces, esa idea, esta aproximación al concepto de deseo, de pensar que el deseo es el interés por tener capacidad, el interés por tener posesión, ¿vale? Ese deseo tiene potencial cognitivo, quiere decir, tiene la capacidad de transformar aquello que pensamos y de transformar también aquello que hacemos, ¿vale? Y entonces, cuando nos habla de que el deseo tiene potencial cognitivo, nos habla de que ese potencial no, va a verse afectado a través del propio cuerpo y también de la expansión del propio cuerpo. Voy a explicar un poco esto. Bien, el deseo atendería a una cuestión de carácter emocional. Quiero decir, queremos conseguir algo y nos hace pensarlo desde ese aspecto emocional, ¿vale? No sé si se entiende, ¿eh? Ese sería el deseo, ¿no? Aquí os preguntaría, ¿qué pensáis vosotros que significa el deseo? Pero como no puedo. Pero nos dice que ese deseo, esa cuestión emocional, tiene un potencial cognitivo. Conecta lo emocional con lo mental, ¿vale? Con la transformación. Y, atención, ella nos dice, cuidado, no debemos dejar de pensar en el cuerpo, porque tanto el deseo como lo cognitivo, o sea, lo emocional y lo mental, se dan en los cuerpos, no se dan fuera de ellos, ¿vale? En el caso de
el movimiento feminista o de las luchas feministas, no hace falta que explique ya más veces que el cuerpo es un elemento principal, es un elemento nuclear de esa lucha. ¿Vale? Estéis en la posición en la que estéis, quiero decir, el cuerpo porque es el que recibe las violencias, el cuerpo porque además es el que ejerce la disidencia sexual, ¿vale? El cuerpo sería el elemento de esa potencia feminista para ella. Entonces une esa capacidad deseante de transformación, de cambio, lo une con esa capacidad de poner el cuerpo como instrumento de lucha, ¿vale? Cuerpo y la mente. Y nos dice que entendamos, y ahora vuelvo a la idea de la experimentación del desplazamiento de los límites de la obediencia, esa capacidad deseante no es contraria a la idea de lo posible, ¿vale? Al contrario, quiero decir, el deseo no es contrario a lo posible. El deseo es la fuerza que empuja, ¿vale?, a la transformación, al cambio, a la lucha, a la insurrección. Es el deseo. ¿Vale? Cuando organizáis el 8M, ¿vale? El 8M, la propia acción, sea huelga o manifestación o lo que sea, esa acción es un elemento de transformación, ¿vale? Esa acción ya es la alternativa de poder. Sin embargo, la capacidad deseante de esa transformación es todo aquello que vamos realizando para organizar ese 8M. Asambleas, reuniones, debates, discusiones, posicionamientos, toda esa red de conexiones, ¿vale? Toda esa red cognitiva para Verónica Gago es la capacidad deseante que nos va a llevar a la transformación, a la alternativa de poder, al contrapoder, que en este caso sería su consecuencia, que sería la manifestación del 8M. O cualquiera de las luchas, da igual, puedo utilizar el ejemplo. No sé si se entiende. Bien. Si no se entiende, pues me preguntáis. Bien. Es que tampoco quiero hacerlo muy, porque además, hago un pequeño paréntesis. Además, la potencia feminista a través de Verónica Gago quiero verla en 2 sesiones, en esta y en la próxima, porque he pensado que sería interesante a través de las reflexiones de Verónica Gago, ¿eh? O sea, yo sigo con ella, pero sería interesante no obviar lo que nos está pasando. Y como no quiero obviar lo que nos está pasando, quiero utilizar, o sea, he hecho una pequeña introducción al concepto de potencia feminista de Verónica Gago para situaros, y ahora quería dar como un pequeño salto a algunas reflexiones que Verónica Gago ha hecho a partir de esta realidad pandémica en la que nos encontramos, ¿vale? Entonces, ahora quiero saltar a presentaros algunas de sus reflexiones a través de este concepto de la potencia feminista y del papel del feminismo o de los feminismos en esta situación actual, ¿vale? Porque como comprobaréis después, la práctica un poquito reflexiva, que es muy cortita, que os he propuesto a partir de esta sesión, va en esa línea, ¿vale? Va en la línea de este encierro obligatorio, ¿vale?
Bien, entonces, cierro el paréntesis y volvemos. Tenemos la idea de la potencia feminista como concepto, eh, y ahora a partir de ese concepto vamos a hablar de el papel que está jugando el feminismo según, o los feminismos según Verónica Gago en este confinamiento obligatorio que nos está tocando vivir, no solamente en el confinamiento, sino en la realidad de la pandemia, ¿vale? Bien, para ella, para Verónica Gago, la pandemia, no sé cómo llamarla bien, pero bueno, voy a llamarla así. La pandemia está ayudando a poner en el centro, eso ya lo hemos, o sea, algunas me lo habéis dicho en algunos correos y tal, está ayudando a poner en el centro el asunto, de nuevo, el asunto de los cuidados, la crisis de los cuidados y de la reproducción de la vida, que es uno de los planteamientos, es uno de los planteamientos que el feminismo nos está enseñando en estas últimas décadas, ¿vale? Y el papel que juegan los cuerpos en el sostenimiento en el sostenimiento de estos trabajos vinculados al cuidado y a la reproducción de la vida, a la reproducción social, ¿vale? De esta forma, eh, Verónica Gago nos dice que la crisis pandémica, esta del coronavirus, deja en evidencia, y además de forma muy dramática, el papel que están jugando las mujeres a partir de los cuidados, ¿vale? Esta es un poco la idea que nos plantea. La escuché unos días en una entrevista y es a partir de ahí que quería reflexionar con vosotras, ya que íbamos a utilizar a la autora en este sentido. Y ella, de alguna manera, intentaba reflexionar a partir de una pregunta, ¿vale? La pregunta era, ¿qué cuerpos sostienen esta cuarentena? ¿Qué sujetos, qué personas son las que sostienen o van a sostener esta cuarentena? ¿O qué personas, qué cuerpos van a pagar la crisis que va a generar la epidemia o la pandemia? ¿Vale? Esta es la pregunta que ella nos lanza, ¿vale? Y que yo necesito que hablemos un poco de esta pregunta. Bien, para ella, supongo que lo compartiréis, los procesos neoliberales que se han dado hasta el momento se están viendo ahora cuestionados, ¿vale? Se evidencia que la neoliberalización de los servicios de salud, ¿no? De las políticas vinculadas a la sanidad, con sus altos niveles de precarización, con su alto nivel de feminización del trabajo, pues ahora mismo esas políticas neoliberales que han afectado a todo, pero especialmente al ámbito de la salud, ahora se están viendo, se está viendo sus consecuencias, ¿no? Sería un poco el planteamiento que ella nos hace. Y entonces, en este sentido, nos dice que nos fijemos, que observemos en cuáles son aquellas personas que en este momento siguen manteniendo la reproducción social, sosteniendo con su trabajo dicha reproducción y que además posiblemente sean
ellas las que paguen en definitiva la crisis de esta pandemia. Hay una iniciativa en Chile, si no recuerdo mal, que Verónica también señala, que se llama La Huelga por la Vida, y esta iniciativa lo que pretende es evidenciar, dejar presente que si somos capaces de parar la producción no necesaria para la reproducción de la vida o no necesaria que no afecte a los cuidados, seremos capaces de nuevo de poner en tela de juicio el sistema patriarcal, en este sentido. Quiero decir, veis un poco la cuestión, ¿no? Cuando hicimos hace 2 años una huelga de cuidados, queríamos ver cómo éramos capaces de parar la reproducción social y ser conscientes de cómo afectaba eso. Sin embargo, ahora lo que se pretende es justo lo contrario desde el movimiento feminista, también para evidenciar lo que es una huelga por la vida. O sea, mantengamos únicamente aquellos trabajos que sirvan únicamente para la reproducción social y nos daremos cuenta la importancia que tienen estos trabajos, lo fundamental y su feminización, ¿vale? Volvemos otra vez a este concepto de la potencia feminista que pretende indeterminar la capacidad de cambio y transformación, ¿vale? Bien. Verónica Gago nos sigue haciendo preguntas, ¿vale? Nos sigue haciendo preguntas que yo creo que quiero que sean preguntas que de alguna manera nos atraviesen, como lo hacen conmigo, ¿no? Ella nos dice, bien, ¿qué cuerpos van a sostener la cuarentena? ¿Qué cuerpos van a pagar la crisis? Y también se pregunta, ¿cuáles son los trabajos que tienen el privilegio de parar y de además de mantener un salario? ¿Vale? ¿Cuáles son esos trabajos? Los trabajos que pueden parar y además mantener su estructura salarial, su estructura de seguridad, son aquellos trabajos que no sirven para la reproducción social. Un ejemplo claro es el mío. El sistema formativo, de alguna manera, nos está demostrando, sistema formativo versus educativo, ¿vale? Nos está demostrando que el sistema educativo no es esencial para la reproducción social. Es decir, me refiero a que no es esencial, no, juega un papel importantísimo, juega de disciplinamiento absoluto, pero no es esencial. Podemos vivir sin aprender matemáticas, aprender, no sé, lo que sea, ¿vale? Pero aún así yo tengo el privilegio de poder parar mi trabajo durante un tiempo indefinido, seguir teniendo la seguridad de mi salario, frente a otras realidades que no suceden de la misma manera, ¿vale? Y entonces podemos ser conscientes de qué tareas, de qué trabajos, ¿vale? De qué funciones soportan esta crisis, cuáles son las que lo soportan y además bajo qué condiciones la soportan, ¿vale?
esta es un poco la reflexión que ella nos hace, ¿vale? Y entonces me parece importantísimo entender desde ese punto de vista este concepto de la potencia feminista, ¿vale? De cómo podemos ser capaces de transformar, cambiar la realidad a partir de ese potencial de lucha, ¿vale? Ella utiliza un ejemplo que a mí me parece muy pertinente y que supongo que estáis muy al día, ¿no? De que no debemos olvidar que yo creo que el espacio por excelencia más violento para las mujeres es el hogar, ¿no? Eso lo tenemos claro, ¿no? El hogar es el espacio por excelencia más violento, no el único, claro, pero es para mí, bueno, para mi entender y por el planteamiento que hace Verónica, es el más violento. Y este confinamiento obligatorio, no quiero tampoco ser redundante en esta idea, pero este confinamiento obligatorio nos hace pensar en esas casas, en esos hogares en donde se estará ejerciendo la violencia y que ahora no existe la posibilidad de que el maltratador salga de casa a trabajar, a emborracharse en el bar, etcétera, etcétera. Entonces se mantienen en la casa y entonces el potencial violento puede ser cada vez mayor, ¿no? Pero bien, esto no es de mi asignatura, es más de la de Gloria. Entonces, simplemente quería utilizar la reflexión de Verónica Gago para poner este ejemplo que ella nos propone, en el sentido de que qué alternativas existen. O sea, si nos paramos a pensar en que en esta realidad que se están dando que se está dando en los hogares, vinculado con la violencia contra las mujeres, ¿cuál es la alternativa que la potencia feminista podría ofrecer? ¿Vale? ¿Cuál es? ¿Vale? Verónica Gago nos habla de establecer redes de denuncia, establecer espacios comunitarios seguros, ¿vale? Establecer propuestas de cuidados, ¿no? Llamadas, etcétera, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Quiero decir, pensando en la capacidad transformadora que tiene el feminismo a través de su potencia, ¿vale? De ese ejercicio de contrapoderes y doble poderes, ¿cuáles serían las alternativas, por ejemplo, para esta realidad? ¿O cuáles serían las alternativas para luchar contra contra nuevas políticas públicas que favorecieran eh, estas realidades reproductoras, ¿vale? O sea, ¿qué políticas públicas se tendrían que llevar a cabo para atender a estos cuerpos que están sosteniendo la cuarentena? ¿Cuáles son esas políticas? ¿Colectivizar el sistema sanitario? Esa igual sería una buena propuesta. Establecer rentas básicas, que se está hablando ya por ahí. Suspensión de la deuda, de los alquileres, de las hipotecas, del pago de la luz, del agua. Bien, en esta línea, ¿no? En esta línea. Entonces, no quiero alargarme más, porque si no me hago muy pesado, y ya lo he sido suficientemente en este curso, y además me estoy meando un poco. Bien, entonces, os he propuesto una práctica en el Drive, que después vendrá a Aules en su momento, pero mientras tanto está en el Drive, para que pensemos un poco pensar en lo situado, ¿no? Quiero decir, ya hemos hablado muchas veces de Donna Haraway y de su conocimiento situado, esta idea de hablar desde nuestras propias realidades, ¿vale? Y
bueno, os he puesto unas pequeñas preguntas ahí para que compartáis conmigo vuestras reflexiones, eh, entendiendo que, eh, entendiendo que este conocimiento situado, que también es una metodología que utiliza mucho Verónica Gago, ¿vale? Tiene que partir, es decir, no hace falta que explique la práctica porque está, yo creo que ahí bien más o menos explicada, pero sí la mirada, ¿vale? La mirada que tiene que tener esta práctica. Tiene que partir de un pensamiento. Eh, ay, está lloviendo mucho. Joder. Tiene que partir de un pensamiento desde nuestra propia realidad, desde nuestro propio cuerpo. Si pensamos, si nos acercamos a esta reflexión desde nuestro propio cuerpo, entenderemos que al utilizarlo como vamos a decir, como marco reflexivo, ¿vale? Ese pensamiento, ese posicionamiento siempre será feminista, ¿vale? Especialmente en las compañeras que son mujeres, claro. Pero bueno, también, si queréis, sin entrar en discusión, para aquellos compañeros que son homosexuales. En ese sentido, vamos a pensar la realidad desde nuestros propios cuerpos para que siempre esta reflexión, este pensamiento sea feminista, ¿vale? Porque de esta manera, si pensamos desde nuestros propios cuerpos, desde nuestra propia subjetivación, vamos a poder trasladar en la práctica, en esta práctica que os he propuesto, experiencias, trayectorias, memorias, etc. ¿Vale? Repito, ya lo hemos dicho muchas veces, pero lo repito. El, el conocimiento situado, la reflexión situada es siempre parcial. Quiero decir, parte siempre de la experiencia propia, de la experiencia vivencial de uno mismo. Y eso no lo debilita, no debilita esa reflexión. Al contrario, la parcialidad que implica el conocimiento situado nos ayuda a construir un mapa de realidades singulares de esa experiencia, intentando de alguna manera establecer una lectura del mundo, en este caso del mundo, de nuestro mundo de primero de Promig, ¿no? Pero una lectura del mundo jugando como a esta práctica cartográfica, ¿no? ¿Qué es la cartografía? Trazar medidas, posiciones, situaciones que representan en definitiva un territorio. Entonces, el pensamiento situado pretende esto, pretende buscar la forma, si me permitís, internacionalista de establecer esta práctica, esta imagen del mundo, esta práctica cartográfica que implica lo situado, la experiencia vivencial, ¿vale? Mi propia trayectoria, ¿vale? Y esta aproximación situada, esta reflexión situada, este conocimiento situado que nos propone Donna Haraway y que también utiliza Verónica Gago, lo entendemos siempre como un proceso entre dos, o sea, ¿qué entendemos por un proceso? Un proceso es lo que se da, ¿no? Esa transición que se da entre dos puntos de equilibrio. Entonces, ¿qué pasaba conmigo antes de esta pandemia? ¿Qué pasará cuando acabe y qué está sucediendo en esa transición entre esos dos puntos de equilibrio? ¿Vale? A partir de esta aproximación metodológica muy rápida que he hecho, y voy a parar ya porque hemos dicho que haría una hora y no más, os propongo que realicéis la práctica que tenéis en Aules, ¿vale? Y nos vemos pronto, ¿vale? Venga, un beso.